Los vectores son muy importantes por su uso diario en las personas. Por ello vamos a explicar algunos ejercicios donde se aplican vectores en la vida cotidiana de las personas. Los vectores se utilizan para presentar una magnitud física definida por su módulo, dirección y sentido. Su expresión geométrica es un segmento de recta con punta y flecha. Como podemos notar en la imagen, se aprecian las partes del vector con sus respectivos nombres. A continuación, vamos a explicar algunas aplicaciones de vectores en la vida cotidiana de las personas. Uno de ellos son los movimientos de objetos. Si deseamos mover un objeto como la caja mostrada en la imagen, se debe aplicar una fuerza. Podemos presentar dicha fuerza como un vector indicando la magnitud y su dirección. También considerar que habrá una resistencia por parte de la fricción del suelo. Otro de ellos serían las señales de tránsito. Las señales de tránsito son importantes porque informan al conductor sobre algún desvío o alguna precaución que debe tomar en las vías. En las imágenes podemos observar que está indicando el cambio a doble sentido de la vía y en aquella otra está indicando girar hacia la izquierda. En ambos son vectores los que indican el sentido hacia dónde dirigirse. Señales de evacuación. Tienen la función de indicar a las personas los accesos de salida en caso de sismos o incendios. Estas señales son vectores que nos indican la dirección hacia dónde dirigirnos en un caso de emergencia. En las imágenes se muestran algunas señales de evacuación de la Universidad Privada del Norte. Movimiento de avión y auto. Con los vectores podemos calcular los ángulos de ascenso y descenso de un avión al momento de despegar o aterrizar. Y en el caso del automóvil, con los vectores también podemos definir su módulo, dirección y sentido. Paseando al perro. Al momento de pasear a nuestra mascota, se utiliza una soga, la cual sería un vector que parte desde cierto punto de origen de coordenadas. También recordar que al jalar la cuerda se realiza una acción y obteniendo como resultado la reacción con el mismo módulo. Tiro de flecha. En el deporte tiro de flecha, al realizar el tiro y teniendo como objetivo darle al blanco, el jugador mediante la inclinación forma un ángulo y al momento de lanzar se formará un vector indicando la dirección de dicho vector. De la partícula. Una partícula está en equilibrio cuando se encuentra en reposo o se desplaza con mRU, es decir, cuando su aceleración es igual a cero. Para que una partícula esté en equilibrio, la resultante de fuerzas o la suma vectorial de fuerzas aplicadas debe ser igual a cero. En el plano podemos decir que el sistema se encuentra en equilibrio si la suma de fuerzas en X y la suma de las fuerzas en Y equivalen a cero. Cuando tenemos un sistema de fuerzas aplicadas a una partícula con diferentes direcciones, lo que podemos hacer es descomponer las fuerzas aplicadas en los ejes X e Y, es decir, proyectar las fuerzas sobre los dos ejes y plantear luego las ecuaciones de equilibrios anteriores. Por simplicidad y hasta el momento, hemos considerado que los cuerpos con los que trabajamos son puntos materiales y no nos ha importado en absoluto en qué parte del cuerpo se aplican las fuerzas. Esto es una abstracción más que perfecta para introducirnos en el mundo de la dinámica. Sin embargo, los cuerpos reales son cuerpos extensos y el efecto que producen las fuerzas sobre ellos depende del punto en el que se les aplique, dando lugar no solo a movimientos de traslación, sino también de rotación, es decir, a los giros. Con el fin de efectuar el efecto que producen las fuerzas en las variaciones de la velocidad de giro, se utiliza una magnitud denominada momento de fuerza.
Magnitud vectorial, que mide la capacidad que posee una fuerza para alterar la velocidad de giro de un cuerpo. El momento tiende a provocar una aceleración angular, es decir, un cambio de velocidad de giro, en el cuerpo sobre el cual se aplica y es una magnitud característica en elementos que trabajan o que son sometidos a torsión, o sea, como los ojos de una máquina, o a flexión, como las vigas. Con el movimiento de un cuerpo rígido, es de traslación y de rotación, decimos que si la resultante tanto de las fuerzas como de los torques que actúan sobre él son cero, el cuerpo está en reposo. Por tanto, estará en equilibrio estático. Para que un cuerpo rígido esté en equilibrio estático se deben cumplir con dos requisitos fundamentales de forma simultánea, que son llamados condiciones de equilibrio. La primera condición de equilibrio indica que cuando la resultante de todas las fuerzas que actúa sobre una partícula es igual a cero, las partículas están en equilibrio. La segunda condición de equilibrio indica que la suma vectorial de todos los torques externos que actúan sobre un cuerpo gira alrededor de cualquiera que origina es cero. Las reacciones ejercidas sobre una estructura bidimensional pueden ser divididas en tres grupos, que corresponden a otros tipos de apoyos y conexiones: rodamientos, superficies sin fricción, estoboles cortos de cable corto. Apoyos y máquinas simples. Una máquina simple es un dispositivo que transforma un trabajo útil, la fuerza aplicada. En ella, el trabajo de entrada se realiza mediante una aplicación de una sola fuerza y la máquina realiza el trabajo de salida a través del aire de fuerza única. Los elementos que conforman la armadura se unen en sus puntos extremos por medio de pasadores lisos sin fricción localizadas en una placa llamada placa de unión, o por medio de soldadura, remaches, tornillos, clavos o peines en el caso de armaduras de madera, para formar un armazón rígido. Hasta ahora se ha supuesto que la atracción ejercida por la Tierra sobre un cuerpo rígido podía representarse por una sola fuerza, llamada fuerza de gravedad, y aplicada en el centro de gravedad del cuerpo. La ubicación del centro de masa coincide con la del centro de gravedad, pero no hay que olvidar que las partículas tienen peso solo bajo la influencia de una atracción gravitatoria, mientras que el centro de masa es independiente de la gravedad. El centroide es un punto que define el centro geométrico de un objeto. En particular, si el material que compone un cuerpo es uniforme u homogéneo, la densidad o peso específico será constante en todo el cuerpo. De un panel publicitario se tiene tres partes principales, que es la mámpara, la parte de arriba, el pedestal
el medio y cimentación, la parte de abajo, que sirve como soporte de todo. Para su construcción se toma en cuenta tanto el peso de la mampara como las presiones que se ejerce sobre esta, que actuará en dirección horizontal, asimismo en tomar en cuenta el centroide de la mampara para saber en qué parte estará mejor ubicada. Aumento de inercia. La inercia es la tendencia de un objeto a permanecer en reposo o a continuar moviéndose en línea recta a la misma velocidad. Se denomina momento de inercia del cuerpo con respecto al eje de giro. El momento de inercia expresa la forma como la masa del cuerpo está distribuida con respecto al eje de rotación y por tanto su valor depende del eje alrededor del cual gira el cuerpo. Un mismo cuerpo tiene diferentes momentos de inercia, uno por cada eje de rotación que se considere. El objetivo principal del estudio de la mecánica de materiales es suministrar al futuro ingeniero los conocimientos para analizar y diseñar las diversas máquinas y estructuras portadoras de carga. Un ejemplo real de elementos estructurales bajo carga axial es dado por los elementos de la armadura del puente que se muestra. Esta armadura de puente se compone de elementos de dos fuerzas que pueden estar en torsión o en comprensión. Y ahora vamos por el caso de los puentes. En este caso se observa el puente Rayito de Sol. La carga del peso propio de la estructura sobre la cubierta es transmitida a las vigas de piso y finalmente los nudos de las dos armaduras laterales de soporte. Además, se usa un soporte o rodillo para soportar los extremos del puente. Este tipo de soporte por lo general su parte sufren deformaciones, ya sea en los cables o vigas, debido a los cambios de temperatura o a la diversa aplicación de cargas. Es ahí donde se cumple con una fuerza de tensión. En un poste se cumple que se ejerce una fuerza hacia el suelo debido al peso de este mismo. Además, se observa que hay un cable que está conectado desde el suelo hacia el poste, generando una fuerza denominada tensión, para poder resistir el peso del poste. Asimismo, los cables de luz están tensionando desde arriba al poste. Torsión. Los elementos sometidos a torsión se encuentran en muchas situaciones de ingeniería. La aplicación más común la representan los ejes de transmisión, que se emplean para transmitir potencia de un punto a otro. Por ejemplo, el eje mostrado en la fotografía se utiliza para transmitir potencia del motor a las ruedas traseras de un automóvil. Estos ejes pueden ser sólidos o huecos. En el tren de transmisión automotriz que se muestra, el eje transmite potencia desde el motor hasta las ruedas traseras. En el caso de una torre de transmisión eléctrica, se puede observar que esta estructura está compuesta por 4 postes entrelazados que forman un cuadrado desde la base hasta la parte superior, que a su vez va reduciendo sus dimensiones conforme va elevando la altura de la torre, por lo que la fuerza es ejercida es transmitida uniformemente hasta la base. Se tiene en cuenta el peso propio tanto de la torre como de los conductores, que son por donde se transmite la electricidad, y los cables que pasan por él.
Para su diseño y construcción de estas, se toma mucho en cuenta los cambios de temperatura y asimismo se puede